ustedes aquí en este evento que es la presentación del libro Historia Mínima de Estados Unidos de América. Obviamente agradecemos muchísimo el apoyo de la doctora Xochitl y su equipo de la Secretaría de Extensión del Instituto, y pues sin mayores preámbulos, bueno, presento a las asistentes a la mesa, la doctora Beatriz Alcubierre, quien va a presentar el libro propiamente, y la autora del libro, la doctora Erika Pani, de quien voy a leer una semblanza. La doctora Erika Pani Vano es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. De hecho es la directora de esta instancia de la institución. Es doctora en Historia por la misma institución y se ha dedicado sobre todo a la historia política de México en el siglo XIX. Ha publicado libros como Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas, El Segundo Imperio, pasado de usos múltiples, y de igual manera ha coordinado la edición de Conservadurismos y Derechas en la Historia de México, y ha publicado artículos y varias obras colectivas en revistas como Historia Mexicana, Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales, Signos Históricos, etcétera, ¿no? Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1996 y posee el nivel 2 en este sistema. Ha recibido el premio a las mejores tesis del año en Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, y una mención honorífica del James Alexander Robertson Prize al mejor artículo publicado en Hispanic American Historical Review. Y bueno, es un placer tenerla este día con nosotros. Le agradecemos muchísimo que esté aquí, y bueno, voy a darle la palabra a la doctora Beatriz Alcubierre para que haga propiamente la presentación del libro. Gracias. Bueno, le quiero agradecer primero, por supuesto, a Erika que nos acompaña aquí. Es un gusto y un placer tenerte acá. Coincidió que estamos en plena feria del libro de la UAM. No era la fecha original que se había planeado, pero pues está muy bien que tengamos este evento justo en la feria del libro. No tenemos libros ahorita para que los adquieran, pero ya me pondré yo de acuerdo con Erika para que me mande unos y ustedes puedan conocerlos. Algo más les iba a decir, ya se me olvidó, importante. Claro, también tengo que darle las gracias a Mario y a Lorena, que son los responsables de que se realizara este evento. A ellos se les ocurrió, ellos lo planearon, y al apoyo, por supuesto, de Xochitl y Bárbara y Néstor y toda la gente de Extensión, que son los que lo hicieron posible. Bueno, y gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí. Más que presentación, bueno, la historia mínima, la colección de historias mínimas, ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que es, ¿no? Seguramente conocen la historia mínima de México, más les vale, porque si no estaríamos en serios problemas. Nos regreso a todos a primer semestre. Y bueno, hay dos historias mínimas de México, una que se hizo en los 60s y luego una que se hizo hace ya relativamente poco, aunque ya no tan poco, pero creo que ya en este siglo, ¿no? En este milenio. Y bueno, pero además de las historias mínimas de México, hay otras muchas historias mínimas de países como esta que estamos presentando, Estados Unidos, pero no solamente de países, sino también de procesos específicos. Entonces, bueno, es una colección muy amplia que tiene el Colegio de México y que tiene como propósito pues la divulgación, pero en un sentido, a mí me gusta mucho, porque no es nada más divulgar historia por divulgar historia, como un poco como lo que hace Krause o lo que decía ahorita en mi otra clase. No es como el History of America for Dummies, no es una historia para tontos, sino que es una historia hecha por especialistas, para un público no necesariamente muy especializado, pero que está hecha con mucha solidez y que obliga, como en este caso de la historia mínima de Estados Unidos, obliga a hacer un ejercicio de síntesis muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo haces la historia de Estados Unidos? Porque la historia de Estados Unidos, desde la fundación de las colonias hasta
digamos, hasta el presente, ¿no? Es un abanico amplísimo, es un abanico de tiempo amplísimo, un arco temporal de muchos siglos, y cómo la haces sin que te saltes, digamos, partes importantes, sin que te claves de repente en lo anecdótico. Entonces implica un ejercicio de análisis, pero también de interpretación, ¿sí? Y lo que tiene este libro es que, bueno, además de que es un placer leerlo, y también se trata de eso, ¿no? Se trata de que uno lo pueda leer así como una lectura de vacaciones, ¿no? Pero que además, bueno, pues sí te da una interpretación muy seria de la historia de Estados Unidos. Ah, bueno, y otra cosa importante de las historias mínimas es que no llevan pies de página, ¿no? Entonces también es todo un tema, porque es muy difícil hacer una historia así sin... ese es como un vicio que tenemos los historiadores, ¿no? Y además un vicio que inducido por la formación del Colmex de otros lugares, ¿no? En que no puedes dar paso sin guarache, ¿no? Entonces, bueno, es todo un reto hacer una historia mínima de esta calidad. Y, bueno, les digo, se lee con mucho... es la idea, ¿no? Que se lea de una manera muy fluida, pero eso no quiere decir, y esa es la parte importante, que esté simplificada la historia de Estados Unidos. Por el contrario, lo primero que hace Erika en cada uno de los capítulos es plantear como la polémica alrededor de la historia de Estados Unidos, ¿no? De contrastar, digamos, lo que ha sido el mito de Estados Unidos para los mismos estadounidenses, el mito de ese país sin historia, ¿no? El mito de ese país que desde el principio nació libre, ¿no? Y también un poco el mito de cómo lo vemos los mexicanos, ¿no? Porque por lo menos la parte que ellos mismos han tratado de proyectar hacia afuera. También eso es una parte bien interesante de cómo maneja, que a veces se me hacía muy, muy curioso, muy bonito, cómo a veces te refieres a México como el país vecino, ¿no? La república vecina, ¿no? O sea, con una intención de verlo no desde la mirada mexicana, que es como estamos acostumbrados a ver la historia de Estados Unidos, y esta manera tan resentida, ¿no? Que cuando yo doy la historia de Estados Unidos me paso creo que todo el semestre tratando nada más de desarmar, ¿no? El complejo que tenemos con el asunto de Estados Unidos, y no verla desde dentro. Entonces sí es otra perspectiva entender, por ejemplo, pues la ocupación de Texas, o todo el tema de la guerra con México, etcétera, desde la perspectiva norteamericana, y creo que eso se logra muy bien, con mucha objetividad, pero sin desapego tampoco. O sea, sí hay un tratamiento del tema que lo complejiza, que no lo simplifica, sino que lo complejiza, y plantea, creo que, los nudos muy importantes de la historia de Estados Unidos. Otra cosa interesante que tiene muchísimas, se los recomiendo muchísimo, y cuando vuelva a dar la clase de historia de Estados Unidos, por supuesto que lo vamos a leer. Otra cosa importante que tiene es que no es, digo, obviamente el hilo conductor, pues sí es un hilo de historia política, ¿no? Inevitablemente, porque, bueno, pues está siguiendo la historia de una unidad política que es Estados Unidos. Entonces, obviamente, el hilo conductor tiene que ser político, pero no es político en el sentido tradicional del término, como de ir juntando la biografía de Washington con la de Jefferson y la de John Adams, ¿no? Y hasta la de Kennedy, ¿no? No hasta la de Trump, sino político en el sentido de la cultura política, ¿sí? ¿Qué es la cultura política? La práctica política, ¿de dónde vienen todas estas ideas de ¿cómo se llama?, de republicanismo tal cual, ¿no? Cómo se entiende además la federación, cómo se va de unas colonias que se llevaban pésimo entre sí y que tenían solamente relación con la metrópoli, a unas colonias que tienen que plantearse una solidaridad entre ellas, ¿sí? Y después cómo se van generando las regiones, ¿no? Cómo se plantea todo el tema de la ocupación del oeste, ¿no? Todo el tema de la frontera, ¿sí? Esos son cuestiones de práctica política, no son cuestiones de biografía política, digamos que es a la que estamos más o menos acostumbrados. Entonces, en ese sentido, pues también se hace una historia cultural, ¿sí? Una historia cultural de lo político, y una historia que también toma en cuenta un montón de cuestiones económicas, también toma en cuenta cómo en realidad pues todo este asunto de que se convierten en los grandes, así como nosotros tenemos el pípila, ellos tienen el té tirado al mar, ¿no? Es así el equivalente. Entonces, cómo se convierten en grandes mitos, pero ¿qué tiene que ver, qué simboliza este asunto del té? Y sobre todo, ¿qué hay detrás
de esto. Y bueno, también otra parte importantísima, que bueno, cada vez obviamente se está haciendo más y más revisión de la historia de los Estados Unidos en este sentido, es la parte relacionada con la cuestión racial, ¿no? Cómo mucho del país se construye a partir de eso, ¿sí? De las diferencias raciales, del racismo, de la presencia de los esclavos negros, de la presencia, y bueno, después el desplazamiento de los indígenas. También hay una parte ahí que es muy no es reivindicatoria, porque no hay un rollo de buenos y malos en ningún momento, entonces tampoco se trata de reivindicar en ese sentido, pero sí también de cómo los indígenas no fueron masacrados desde el principio, así como también normalmente nos dicen, sino que hay todo un debate ahí, ¿no? De prohibir el paso hacia el otro lado, bueno, no el paso, pero la expansión territorial, respetar hasta cierto punto el territorio de los indígenas, cómo eso se va transformando ya en Estados Unidos independiente. Y entonces, bueno, hay toda una cuestión de cómo se construye la identidad nacional estadounidense a partir de eso, ¿sí? A partir de la idea de frontera, a partir de la idea a partir de las diferentes segregaciones raciales y todos los conflictos que eso conlleva a lo largo del siglo XIX, entonces del siglo XIX y del XX. Es una historia pues de larga duración, pero es una historia de larga duración en ese sentido, pero no es brodeliana, porque si tú agarras a Brodel, pues son 17 tomos, ¿no? De lo que pasó en un año en España. Entonces, realmente es una historia de larga duración, pero con una visión de síntesis un esfuerzo sintético muy profundo y muy, creo que exitoso, pues. Se plantea Erika un reto muy complicado y lo logra de una manera muy exitosa, y es un regalo para los historiadores, sobre todo los que están formándose como ustedes, porque realmente es una interpretación muy valiosa de la historia de Estados Unidos, que sí creo que nos quita como muchas costritas que tenemos por ahí todavía con el tema de Estados Unidos, que es un tema muy complicado para los mexicanos, y que tenemos que entrarle, ¿no? No podemos seguirnos victimizando, ¿no? Diciendo, yo no estoy de Estados Unidos porque me chocan los gringos y todo esto. Tenemos que entrarle a la historia de Estados Unidos porque está muy ligada a la nuestra. Si no podemos entender, ¿qué es lo que siempre les digo? O sea, yo por eso doy historia de Estados Unidos y historia de España, ¿no? Porque no podemos seguir diciendo guácala a los españoles, guácala a los gringos, sino eso no nos deja entender lo que somos, ¿no? Son dos historias que están muy ligadas a la nuestra. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo mucho que lo lean. Ya les dije que vamos a tener aquí algunos ejemplares, yo les avisaré para los que lo quieran comprar. Y también está en Kindle, si lo prefieren comprar en electrónico. Yo así lo leí y es muy bonito leerlo así. Trae unos mapas muy útiles que voy a usar para mi clase. Sí, trae unos mapas maravillosos que yo, algunos no los había conseguido realmente. Toda la primera parte, ¿no? De cómo se conforma el territorio, cuando México estaba todo, bueno, México no, España ocupaba pues eso casi hasta Canadá, ¿no? Todos esos mapas están lindísimos, entonces vale muchísimo la pena que lo veamos en clase. Bueno, pues muchas gracias para empezar por estar aquí, por haberme invitado. Soy Beatriz, Bárbara y ahora también sé que Lorena. Entonces, muchísimas gracias. Siempre es un privilegio enorme venir a compartir con quienes se interesan en estos temas el trabajo de uno que a veces piensa que no le interesa más que a uno. Y muchas gracias a Beatriz por su muy generosa lectura. Me da gusto que la versión de Kindle tiene el mapa de la expansión, ¿verdad? Es que en un primer momento se volaron el mapa de la expansión, que es quizás el mapa más importante de todo el libro. Pero bueno, yo preferiría hoy escuchar las voces de ustedes, entonces voy a ser muy breve sobre lo que significó para mí escribir una historia mínima de Estados Unidos, ¿no? Como ya comentaba Beatriz, la historia mínima es una colección que nace de esta experiencia dentro del Colegio de México, del Centro de Estudios Históricos, de tratar de construir estos relatos mínimos, ¿no? Estas crónicas que dan una información básica
para entender el presente, en el caso de primero, que ha sido además el bestseller del colegio, porque creo que hábilmente consiguieron que se usara el libro para exámenes, para ingreso a universidades, y entonces en eso hemos tenido mucha suerte, pero de entender el presente de México a la luz de su pasado, y que fuera una información básica, escrita en un lenguaje llano, accesible para el lector interesado, pero no necesariamente especialista, ¿no? Uno quisiera que escribir como Luis González, creo que ninguno de los autores de las historias mínimas posteriores lo hemos logrado, pero un poco la idea era esa, que fueran libros sabrosos. En los últimos 10 años, porque realmente es una colección reciente, se han abordado, por un lado, otros temas, ¿no? La historia de la música en Occidente, la historia del cosmos, la historia de las ideas políticas en América Latina, de la educación en México, etcétera, y de otros países, ¿no? Tanto cercanos como lejanos. Entonces hay una historia mínima de casi todos los países hispanoamericanos. Centroamérica tiene un libro, falta Paraguay, pero la idea es que los libros están publicados o por publicarse para dar cuenta de esta comunidad de países de habla hispana en América, y lejanos, ¿no? Por un lado España, comunidades nacionales sin Estado como Cataluña, que también tienen su historia mínima. Y en ese sentido llamaba la atención, yo encontraba francamente extraño, que no teníamos una historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, teníamos una historia de China, del País Vasco, y no una historia del país vecino, que creo nos hacía mucha falta. Y bueno, una vez que terminé el libro, decía yo, bueno, ¿en qué borrachera estaba? Y en qué también momento de arrogancia absoluta, que cuando Pablo Yankelevich, que es el director de la colección, se acercó a mí y me dijo, ¿no quieres escribir la historia mínima de Estados Unidos? Dije, yo he dado esa clase, sí, yo puedo escribir ese libro. O sea, a lo largo de la escritura, y sobre todo cuando acabé, comparado además, o sea, hay muchas historias breves de Estados Unidos hechas por gente muchísimo más calificada que yo. Entonces sí era un poco el colmo, como les digo, de la inconsciencia por un lado y de la arrogancia por el otro. Y un poco lo que esto me provocó fue el, bueno, ¿qué puedo yo aportar? Por un lado, sí, escribirlo en español, que creo que es normalmente, claro que depende de quién escriba, ya Beatriz me alivia un poco decir que sí está bien escrito, pero normalmente está mejor si se escribe en español que si se traduce. Pero bueno, ¿qué le puedo aportar yo a lo que han escrito los historiadores de Estados Unidos? Que como ustedes saben es una disciplina que en Estados Unidos se profesionaliza a finales del siglo XIX. Tenemos revistas que son, o sea, el American Historical Review es de 1898, o sea, una revista científica para la divulgación de la investigación histórica. Entonces, con eso atrás, ¿qué caray podía aportar yo? En un primer momento, bueno, una historia de Estados Unidos desde una perspectiva mexicana quizás debería enfocarse en dos cosas, digamos, dos tramas que creo que eran especialmente sugerentes. Uno, en la relación binacional, que ha sido tan conflictiva, pero también ha sido tan trascendente para ambas naciones, ¿no? Por un lado, obviamente, ha definido la geografía nacional, que en el caso estadounidense creo es especialmente trascendente. O sea, es la guerra con Estados Unidos, y entre México y Estados Unidos, y la adquisición de territorio, lo que convierte a Estados Unidos en una nación continental. Y eso es esencial para la manera en que Estados Unidos se transforma y adquiere una serie de características como Estado-nación. Es además importantísima en cuanto a la creación de un mercado de trabajo, de una frontera, y de estas identidades nacionales imbricadas, ¿no? Por un lado, supuestamente encontradas, y digamos la idea de Rodó, del Ariel y del Talibán, ¿no? ¿Qué es Estados Unidos frente a esa otra América que habla español o portugués o francés? Y la idea del Ariel, ¿no?
la identidad no materialista, no capitalista, no más espiritual que es supuestamente la hispanoamericana. La otra posibilidad era escribirla desde un punto de partida de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, esos mexicanos que terminan la guerra se quedan del otro lado, pero también esta vieja historia de inmigración que tenemos con Estados Unidos. Creo que es posible, dada la importancia de estos fenómenos, escribir una historia de Estados Unidos desde ahí. No me iría por el lado de Fernández Armesto de una historia hispánica de Estados Unidos, pero sí una historia vista desde la perspectiva de las comunidades mexicanoamericanas. Estas eran, a pesar de lo seductor, historias que creo dejaban mucho fuera, a pesar de su importancia y de su trascendencia. Cronológicamente, ¿no? Porque pues tendrían que empezar en, digamos, 1836, lo que nos pasa a los del 19, que pensamos que decimos los dos números del final y todo el mundo nos está viendo. Y por otra parte, geográficamente también es una historia extraña, en tanto que no sigue este recorrido convencional sin duda, pero también que tiene su reflejo en la realidad de la costa atlántica, ¿no? donde se fundan estas colonias británicas muy menores, ¿no? durante mucho tiempo y hasta California, ¿no? Entonces, en este sentido, sí opté por una historia más convencional de Estados Unidos, como ya les dijo Beatriz, pautada por lo político, ¿no? En tanto que lo que se está construyendo es un Estado-nación. Escribir una historia mínima de Estados Unidos entonces tenía estos dos desafíos, ¿no? Por un lado, el desafío que enfrentan todos los autores de las historias mínimas, que es cómo le hago para agarrar esta historia gigantesca y reducirla a menos de 300 cuartillas a doble espacio, ¿no? ¿Qué voy a escoger? ¿Qué hilo conductor voy a establecer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque los historiadores, ustedes saben bien, porque por algo escogieron la carrera, tenemos muchas cosas que decir, todas súper interesantes. Y hay que decir, bueno, pues de estas muchas muy interesantes tengo que escoger pocas y que sean las más interesantes, o las que me puedan decir más sobre este objeto de estudio que me interesa. Otra cosa que fue difícil, nosotros creo como historiadores miramos hacia el pasado buscando lo que nos interesa hoy, o sea, son las preguntas de nuestro presente, son las inquietudes, son las preocupaciones, los temores, etcétera, que nos llevan a voltear hacia el pasado y buscar ciertas cosas, y hay muchas otras que no, y ahí las dejamos, ¿no? En el caso de tratar de reconstruir para un público amplio que no necesariamente se interesa en las mismas cosas que uno, porque pues las mañas de uno nada más las tiene uno, es lo que me interesa a mí, sí, pero necesariamente lo que es importante para esta entidad histórica, este objeto observado, y no necesariamente mi interés como historiadora. El otro reto es el de escribir sobre Estados Unidos. Luego dije, no, pues claro que nadie se había querido echar el tiro de hablar de la República Vecina, el Coloso del Norte, el Imperio. Y creo que parte del problema con escribir una historia de Estados Unidos para un público hispanoamericano, porque como ustedes saben, esta colección de historia mínima es una colección que se lleva a la limón con una editorial comercial que es Turner. Entonces, para un público hispanoamericano, hispanohablante, pero específicamente mexicano, o sea, no nos hagamos bolas, la mayoría de quienes van a comprar, y yo espero leer este libro, van a ser mexicanos. Y creo que el reto ahí era escribir la historia de un ente, a diferencia de quien escribe sobre China y verdaderamente nos desasna con cada página, porque pues sabemos dónde está China y sabemos más o menos, ¿no?, que era un imperio y que era un imperio muy adelantado
y luego hubo una decadencia tremenda en el 19 y luego es digamos, la segunda gran potencia comunista después de 1949. En cada página aprendemos sobre el confucianismo, sobre los... Aquí se tiene que contar una historia que la mayoría de quienes la están leyendo creen que conocen. No saben lo que Estados Unidos es, saben lo que ha sido con México, que ha sido una cosa espantosa. Entonces, y es una relación, yo diría, muy ambivalente, porque por un lado es el vecino abusón, es el que nos robó la mitad del territorio, es este constante actor que interviene en nuestra política, en nuestra economía, que nos explota, que nos expolia, y por otra parte es el lugar donde para una cantidad importante de mexicanos desde finales del 19 es el lugar donde uno construye una vida mejor, y que es por un lado la visión que se tiene, pero también la realidad, ¿no? Uno de cada 10 mexicanos vive en Estados Unidos. No les tengo que decir lo que representan las remesas de los migrantes mexicanos para las familias mexicanas. Entonces, es esta especie de, bueno, entonces ahora te toca hacer la historia del vecino de arriba, que es un majadero, que es un abusivo, que es un mugriento, pero tiene el mejor departamento, y medio se nos antoja mudarnos con él, ¿no? Entonces, eso fue un poco Luego llegó otro, que es esta especie de bendición, maldición, todavía no decidimos qué. Se publicó en 2016, ¿no? Justo en medio de la campaña de Trump contra Hillary, ¿no? De un candidato republicano totalmente atípico que decidió que parte de su campaña iba a ser pegarle a México, ¿no? Entonces, para quien compra la historia mínima, y como les digo, es una bendición, maldición, porque por un lado, ahorita les digo que me pasa a mí personalmente con este fenómeno, pero pues la verdad es que contribuyó a que se vendiera mucho. Entonces, ahorita en algún momento tendré que confesar que le agradezco al señor Trump, pero lo que esto también obliga es que quien compra el libro cree que va a entender el fenómeno Trump. O sea, leen el libro para poder explicarse el fenómeno Trump, que yo me declaro absolutamente incompetente. O sea, yo sigo sin entender. Todas mis predicciones estuvieron equivocadas, todas. O sea, no le atiné ni a la primaria, ni a la campaña, ni a cómo ganó, nada, en primer lugar. Y en segundo, creo que no tenemos la distancia todavía. O sea, creo que como historiadores, ayer me decían, bueno, ¿va a escribir otro epílogo? Le digo, no. Escribiré otro epílogo si me recupero de la ansiedad que me produce El Hombre Naranja en unos 10 años. Cuando ya seguro ya termino, o sea, tenga yo de los 2 años de la segunda administración, porque yo digo, bueno, no, va a durar 4 años, seguro va a durar 8, ¿no? Ya lo dije yo, va a durar 4, seguro va a durar 8. Entonces, pero sí creo que es un libro que da luz a lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy. Entonces, en esta examen de conciencia de, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Con qué quiero que se quede el lector de este libro? Yo diría que son varias cosas y las voy a mencionar rápidamente para abrir la mesa a ustedes. Uno, la idea que Estados Unidos es una cosa, ¿no? Es un ente monolítico que tiene una racionalidad. Esa racionalidad puede ser lo que ustedes quieran, el imperialismo, el capitalismo a ultranza, el individualismo lockeano, etcétera, etcétera, pero que es una cosa que se mueve, ¿no? Para arriba y adelante, como si fuera una supercamioneta que traga demasiada gasolina y contamina, y eso es Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que para mí era realmente importante era desempacar este monolito, ¿no? Y mostrar, uno, la enorme diversidad geográfica, histórica y social de Estados Unidos, que además tiene un reflejo institucional, ¿no? Porque es un sistema republicano, representativo, porque es un sistema federal en donde tenemos distintas entidades que pueden hacer cosas distintas en el ámbito de la autoridad pública, en el ámbito del ejercicio del poder.
Y esto hace que lo que sucede en Estados Unidos no sea tan predecible como suponemos al pensar que, bueno, es esta sociedad totalmente congruente, con unos valores, con un American Way of Life totalmente transparente y predecible. Entonces, además de dar cuenta de esta diversidad, otro de los propósitos del libro es qué se necesita en este ámbito diverso, heterogéneo, conflictivo, qué es lo que hace falta para consolidar ideas, intereses, políticas que sí son vistas como nacionales. O sea, qué tipo de interacción, qué tipo de concepción, qué tipo de construcción ideológica tiene que haber para que estos actores se pongan de acuerdo y sí decidan, ¿no?, que hay que hacer algo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, Estados Unidos puede movilizar a 3 millones de soldados, ¿no? El general Prim, por ejemplo, cuando visita uno de los campamentos de militares de la Unión, justo al principio de la Guerra Civil, dice, solo Estados Unidos puede hacer algo así. O sea, solo una sociedad de este tamaño, pero también con este sentido de una dirección que tomar, puede hacer esto. Y hay que recordar que en ese momento no moviliza una idea o un proyecto político, sino 2 proyectos políticos encontrados. Están decididos a destruirse el uno al otro. Matizaría yo eso en el caso del sur. El sur hubiera estado, digamos, satisfecho con que lo dejaran sobrevivir, y que es capaz de financiar un esfuerzo bélico de este tamaño, ¿no? En un momento en que, como otros países, sobre todo de América, el gobierno nacional, digamos, tanto el de la Unión como el confederado, viven de lo que pagan las importaciones, ¿no? Y los timbres postales, pero entonces las ventas de tierras públicas, pero ¿cómo dejan atrás este sistema fiscal para tasar a sus ciudadanos y además hacer que los hombres jóvenes vayan a morirse, además como moscas, en los campos de batalla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es una sociedad? ¿Qué es lo que se necesita para movilizar una sociedad que a principios del siglo XX no logra prohibir el trabajo infantil, ¿no?, a pesar de que hay toda una campaña, pero sí logra prohibir la venta de alcohol? Pues, ¿qué es lo que mueve a esta sociedad? Entonces, lo primero que podemos decir es que muchas cosas mueven a esta sociedad en direcciones no necesariamente, que no son necesariamente las mismas ni parecidas, y muchas veces son encontradas, pero que a veces la hace moverse, transformar una ilusión, un temor en una política nacional, ¿no? ¿Qué pasó? Que hizo que esta sociedad tan heterogénea, tradicionalmente tan despectiva del resto del mundo, tan aislacionista, se convirtiera en el líder de este llamado mundo libre, que luchara contra el comunismo, que estaba absolutamente ausente. Sí, hay un comunismo estadounidense, etcétera, etcétera, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la presencia comunista en Estados Unidos es absolutamente menor, y sin embargo mantienen una lucha de casi 50 años y triunfan en esta llamada Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasa para poder movilizar de manera coherente a esta sociedad en estas distintas instancias? El otro asunto que también tiene que ver con esto es la idea de evolución, ¿no? Tenemos un poco la sospecha de que Estados Unidos es así. ¿Por qué es así?, ¿no? Nace moderno, nace poderosísimo, nace liberal, nace individualista, ¿no? Entonces, parte de lo que yo trato de hacer en este libro es mostrar que estas 13 colonias que son así como los márgenes del imperio británico se transforman, y que muchas veces esta transformación es producto del conflicto y de una opción política, ¿no? Y en el caso del expansionismo del siglo XIX, del expansionismo territorial, yo creo que esto es bastante claro, ¿no? Y también está este cambio profundísimo en el siglo XX del aislacionismo. Estados Unidos es ya el centro de gravedad
económico para principios del siglo XX. Solo la intervención de Estados Unidos pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, Estados Unidos no asume un papel destacado hasta después de la crisis de 29, que parte de la profundidad y parte de la gravedad de esta crisis es que Estados Unidos trata de resolver lo que está dentro de las fronteras, pero fuera de las fronteras no. Lo cual facilita el contagio y además profundiza la crisis, y después de la guerra, la intervención otra vez en la Segunda Guerra Mundial y la transformación de esta República Americana estacionista en uno de los polos de un mundo bipolar, ¿no? Y un poco tratar de marcar, porque uno no tiene el espacio para dedicarle lo que uno querría, ¿no? La potencia de lo que va a llegar a llamarse el credo americano, ¿no? Este credo individualista, del potencial del individuo en una tierra de libertad, ¿no? Una libertad que durante mucho tiempo depende de la exclusión, por un lado de un sistema esclavista, por otro de la exclusión del otro racial, y por otra parte la importancia de la organización, ¿no? Estas cosas que ve Tocqueville cuando visita Estados Unidos en la década de 1830, ¿no? El hecho de que se exalta la libertad individual, se exalta la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y sin embargo, dice, todo el mundo piensa igual, ¿no? La tiranía de la opinión es mucho más potente de lo que es en estos países donde supuestamente no hay libertad de pensamiento y libertad de expresión en la vieja Europa. Y estas contradicciones, ¿no? De esta modernidad, esta visión de futuro y una religiosidad, un conservadurismo social que tiene yo creo que mucho que ver con el triunfo de Donald Trump. Y por otra parte esta supuesta autonomía, esta supuesta defensa de la esfera individual y el constante recurso al gobierno, ¿no? Por lo menos para resolver los pleitos, ¿no? La litigiosidad de la sociedad estadounidense, que para resolver los conflictos, los intereses encontrados, no duden recurrir a la autoridad pública a través del Poder Judicial. Entonces, bueno, como les decía, la experiencia fue una experiencia difícil. Sigo un poco diciendo, pero ¿cómo se me ocurrió? Pero muy satisfactoria, en tanto que fue un ejercicio realmente muy provocador y al final creo muy satisfactorio. No me veo escribiendo el prólogo, como les digo, hasta el epílogo, sí, hasta tendría que escribir un prólogo nuevo también, pero hasta dentro de 10 años. Muchas gracias. Esta parte de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, no sé si podría comentarnos más de cómo abordó todo ese proceso de población, de sus nuevos territorios. Por un lado, el viejo mito del oeste, ¿no? Entonces, todos los estadounidenses, que es más, desde que estaban en Europa, fueran ingleses, alemanes, etc., lo que querían era irse al oeste. ¿Por qué? Porque en el oeste había esta disponibilidad de tierras y todo hombre podía convertirse en un propietario, y esto es lo que te hace, digamos, este es el individuo completo y autónomo, es el que dispone de propiedad. Y esta idea de que el oeste está vacío, ¿no? Bueno, ahí medio se les atravesaron los mexicanos, ¿no? Y las naciones indias. Y entonces el esfuerzo, digamos, para hablar de este expansionismo fue, por un lado, arrojar luz sobre lo que pueden hacer y no las naciones indias, ¿no? Basándome ahí sobre todo en libros, dos libros creo que fantásticos que arrojan luz sobre momentos distintos. Uno es el de, ya se me va a olvidar el autor, pero The Middle Ground, Richard White, La Tierra del Medio, ¿no? En lo que él destaca como la colonización se hace en los términos no ni de los puritanos ni de los aventureros de Virginia, sino por un lado de las naciones indias,
que tienen el control del terreno, que tienen cosas que interesan a los colonizadores. En el caso de los británicos, sobre todo el comercio de las pieles y las tierras, pero también de almas, ¿no? Que es quizás para la colonización francesa y española más importante que para la británica, y la rivalidad interimperial. Entonces, cuando hay estas rivalidades entre las distintas potencias europeas, las naciones indias son las que controlan un poco el proceso porque pueden jugar con las alianzas. Entonces, esta tierra del medio es una tierra sangrienta, violenta, peligrosa, pero es una tierra de encuentros y no es una tierra donde llegan los colonos y pasan como la aplanadora. Y esto cambia con la independencia, ¿no? Por un lado, en un primer momento con la salida de Francia del norte de América, y con la independencia cuando Estados Unidos ya no tiene que preocuparse más que en su frontera sur de que las naciones indias apelen a una potencia externa, ¿no? El otro libro que yo creo que es determinante en esto es el de Pekka Hamalanian, que se llama El Imperio Comanche, ¿no? Entonces, cómo estas entidades que no son estas naciones ancestrales, etcétera, sino que son grupos que se forman al calor de la transformación histórica y que tienen un manejo tal del espacio, un manejo tal de la ecología, que son los que sientan, digamos, los términos de la interacción entre estadounidenses y pueblos indios y mexicanos y pueblos indios. Entonces, para mí era muy importante rescatar, digamos, a estos otros actores. El otro asunto que creo es muy interesante es el poder político que infunde el expansionismo. Entonces, aquellos políticos como Henry Clay, que están muy preocupados porque se van a pelear con Inglaterra, porque si reconocen la independencia de Texas, entonces Inglaterra se va a enojar y entonces están los aboliciones, frente a un político mucho menos talentoso, yo creo que mucho menos buena persona, pero como Polk, ¿no? Polk dice, yo voy a defender que Estados Unidos llegue hasta el paralelo 3640 y nos vamos a quedar con Texas y vamos a llegar a California. Entonces, la autoridad, ¿de qué manera se ensancha el espacio de acción de los políticos? Porque le hablan al votante que va a ser el soldado, que va a ser de darle la tierra en el oeste. Es, yo creo que también uno de los elementos muy interesantes de cómo funciona la política estadounidense en el siglo XIX. Y el otro asunto que creo es bien interesante es que si bien esto es una cosa totalmente consensual, o sea, hay poquísimos que critican la expansión, ¿no? ¿Y quiénes son? Son los abolicionistas, que están muy preocupados por la expansión de la oligarquía esclavista sureña, son los ministros protestantes que piensan que Estados Unidos está maltratando y tratando injustamente a las naciones indias. Les recuerdo que en 1830 se publica una ley que permite la remoción de las naciones indias que están en el sureste, ¿no? El caso más famoso es el de los cheroquíes y este famoso Camino de las Lágrimas, en el que mueren entre 2.000 y 5.000, pero es una decisión, digamos, del gobierno federal de sacarlos si se quieren ir voluntariamente, santo y bueno, y si no, pues les manda el ejército. Pero hay tal consenso en torno a la expansión, y sin embargo el mayor triunfo del expansionismo, que es el triunfo en la guerra con México, mete a la política nacional el asunto de qué vamos a hacer con este territorio. Y eso pone a Estados Unidos al borde de la desaparición, ¿no? Porque es la introducción de la esclavitud como un tema que tiene que resolverse a nivel nacional lo que desemboca en la guerra civil, ¿no? Y que Estados Unidos sobrevive porque gana el norte y la esclavitud desaparece. ¿Sí contesté?
agradecerle, ¿no?, que está acá, agradecer a mis compañeros por la gestión que hicieron para traernos. Cuando entramos a la licenciatura, normalmente se nos es bien difícil, ¿no? Nos dicen los profesores, entreguen un trabajo final de 10 cuartillas, y uno dice, 10 cuartillas es muchísimo, ¿no? Después, con el paso del tiempo, digo, porque la mayoría de acá somos, o son estudiantes, o fuimos estudiantes de la licenciatura, después nos damos cuenta que lo más difícil es sintetizar con coherencia, pues, los trabajos, ¿no? Y es más difícil entregar un ensayo bien hecho de 3 cuartillas que un ensayo bien hecho de 10 cuartillas. En ese sentido, la historia de los Estados Unidos como un proceso de larga duración, pues es muy amplio y no alcanzaría como a alocarse en un espacio tan corto. ¿Cuál fue el periodo que más difícil o que le presentó más dificultades al momento de sintetizarlo y por qué ese periodo? Los dos bordes me costaron mucho. Uno, porque no sabía yo nada sobre el Estados Unidos precontacto, nada, o sea, nada. Entonces, pues, pero sobre todo me costó el siglo XX, porque el siglo XX, en el siglo XX la historia global es en muchos sentidos la historia de Estados Unidos. Entonces, si uno insiste a lo largo del libro que no hay, ninguna nación es una isla y que es muy importante leer, ¿no? a estos que están tratando de escribir la historia de Estados Unidos en perspectiva global. En el 19 nos hace todo el sentido del mundo. Cuando es parte de un imperio atlántico, hace todo el sentido del mundo. Cuando es el siglo XIX, que esta joven nación americana está tratando de ocupar un lugar y de plantear cuáles deben de ser las relaciones internacionales. Porque la lógica dinástica e imperial, que es la que ha venido brigando por lo menos 3 siglos, ya no le funciona a esta joven república. Qué tan lejos lleguen en poner sus términos es otra historia, pero en el 20, en cuanto el actuar de Estados Unidos es el que está definiendo, pero es el que está provocando adecuaciones, respuestas en el resto del mundo, se vuelve mucho más difícil porque se te sale por todos lados. Una de las críticas al libro que estuvo desde los dictámenes es América Latina, que sí, que para ti sí es el traspatio. No es que sea el traspatio, es que igual que no puedo hacer historia de Vietnam, cuando hablo de la guerra de Vietnam, no puedo hacer historia de Chile cuando hablo del golpe, no puedo hacer historia de México. En la presentación en la Ciudad de México, ¿por qué cuando hablas de la guerra con Estados Unidos no explicas todas las posturas de México? Porque es la historia de Estados Unidos. Y pues puedes leer tu libro sobre la política mexicana durante la guerra. Pero sí, en el siglo XX se desparrama, es una cosa muy complicada y por otra parte, el anticomunismo, ¿no? Que es, yo creo que esos momentos excepcionales en que sí hay un encadenamiento que además se vuelve pétreo, ¿no? El temor al comunismo sí hace mucho más difícil sacar a la luz la diversidad estadounidense, ¿no? Ahí sí hay esta especie de discurso demoledor, consenso que no deja ver otras cosas. Entonces, sí, el siglo XX fue bastante difícil. Hacer ese tipo de trabajos requiere un esfuerzo, pues, intelectual bastante pertinente y, bueno, en ese sentido, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cuáles fueron tus criterios de periodización? Porque ahorita estabas hablando sobre el siglo XX y al menos creo que el siglo XX en Estados Unidos pues sí da muchas cosas, ¿no? Entonces quisiera saber si hay algo sobre contracultura o sobre los beatniks. Digo, ya sé que es un poco más de historia política, pero también tiene por ahí algunas cosas que son influencias directas, ¿no? Verán que la historia precontacto que desconocía yo por completo, 3 páginas, porque realmente, digamos, lo que me interesaba era, yo creo que no existen nacimientos de sociedades nacionales, por más que
creamos que no, que es la llegada, ¿no? Que es la firma del acta de independencia, pero sí lo que me interesaba era esta presencia de los británicos en América del Norte y qué lógica tenía esa ocupación del territorio. Mucho más difícil fue la decisión de dónde terminar, porque lo que a mí me hubiera gustado, lo que me parecía más lógico, era terminar en 91, ¿no? Con 1991, con la caída primero del muro en 89 y luego de la Unión Soviética en 1991, porque se me hace que se cierra un ciclo. O sea, el mundo al día siguiente es un mundo distinto. Las lógicas no sabíamos cómo iban a ser, pero sabíamos que iban a ser distintas una vez que la Guerra Fría hubiera terminado. Pero esto me hubiera llevado a ignorar dos temas que yo creo que son centrales en la historia de Estados Unidos. Uno es el 9/11, que le imprime una lógica a la política exterior estadounidense que había perdido cuando desapareció San Luis. Y en segundo lugar, la presidencia de Obama. Y ni siquiera la presidencia, sino la elección de un hombre afroamericano que cuando nació no hubiera podido sentarse en un restaurante, no hubiera podido votar en la mayoría de los estados del país. Entonces, con eso termino. O sea, termino con este epílogo que trata del 9/11. Otra de las cosas que, según yo, no podía dejar pasar era este renacimiento de la derecha religiosa como un factor político central. Entonces, en este reacomodo del horizonte partidista, tengo que partir de lo que algunos historiadores han llamado la guerra cultural de los 60s, lo que a mí me llama mucho la atención porque hay una disolución social, una enorme conflictividad que no va aparejada a la crisis económica. O sea, en los 60s las cosas van muy bien, ¿no? La proporción de la población estadounidense que está en la pobreza está en el nivel histórico más bajo del estado. Parece que las cosas están, después de la crisis de los misiles, medio descongelándose. Y sin embargo, en torno a la guerra de Vietnam, pero no solamente, porque pensamos que es la guerra de Vietnam y que es la oposición a la guerra de Vietnam, pero una de las cosas que es interesante es que este desencanto conservador es de antes. Sí, hay esta especie de empujar en contra del Estado liberal desde antes. Y esto se traduce en estas oposiciones en muchos casos violentas, en muchos casos dolorosas, creo, en términos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el ver a los guardias nacionales tener que proteger a 9 niños que quieren ir a la escuela después de que ya hubo un veredicto judicial que decía que tenían que integrarse en las escuelas. El asesinato de Martín Luther King, todas estas cosas creo, tenemos un poco la sensación de que no tendría que haber sido tan difícil, ¿no? Y entonces en este sentido sí, la contracultura medio se asoma, pero creo que es lo más sofisticado de este malestar que empieza en los 60 y en ese sentido pues no tiene un lugar destacado. Ya veo que es un bestseller y que tienes ayudas anónimas. Yo no creo que probablemente no esté en las hojas, pero sí estará en tu espíritu y me gustaría conocer tu reacción. Una de orden historiográfico que tenía relación con la pregunta esta. Hay una influencia de la historiografía americana muy importante tras bambalinas que conocemos bien las personas que nos dedicamos a esto y que me parece que hace falta comunicar más ampliamente a los chicos que se están formando. Mencionabas el libro de White.
a propósito de los scooters y de toda esta cuestión es muy importante la influencia de los libros de Handlin, de Oscar Handlin. Siempre lo insisto un poco a veces cuando maestro de John Locke, todo, ¿no? Creo que ya dice uno el 50% de lo que tuvo que haber dicho en este asunto. Tú te apoyaste en gente como esta, digamos los clásicos, en él o en la ciudad, pero al momento de tratar las ciudades, en Stephens o en los grandes literatos, para hacer esto. Así que, bueno, yo sé que en tu cultura está, pues, lo sé perfectamente, pero no sé cómo lo pensaste en este cine, porque estoy seguro que la misma historiación como esta de, a la obra esta de Poco, de G.A. Poco, bueno, entonces ya veo que no, es que él hace este planteamiento que a veces me parece está poco digerido en México, y yo creo que sí vale la pena comentarlo contigo mucho. La idea de Poco, que dice Estados Unidos no es el primer país de la modernidad, es el último de la antigüedad, y entonces traza toda su argumentación. Me gustaría conocer tu reacción frente a eso. Yo sé que no está ahí, pero me gustaría conocer alguna palabra. Tenemos que ser más transparentes en cuanto a las historiografías que son nuestro subsuelo, ¿no? Yo te diría, yo creo que la historiografía estadounidense no ha sido muy influyente tras bambalinas, sino la historiografía mexicanista, no, la historiografía mexicanista estadounidense. Yo me encantaría que trabajáramos, por ejemplo, lo que dice White junto a lo que dice Florence Manor. Claro. Porque, ¿no? Pero bueno, es cierto que el libro de Handlin, que es el libro que seguramente muchos conocen, pero de los desenraizados. Sí, que es un libro que es casi una novela, Los desenraizados, que es sobre los inmigrantes. Entonces, no, la mejor traducción sería algo desarraigado. Desarraigado, sí. Es casi una novela. Sí. Y es este libro de cómo él empieza con esta frase que es preciosa, que recuerda la de... Es la misma de Womack, la secuestra. Yo pensé, yo quería escribir una historia de los inmigrantes a Estados Unidos y me di cuenta que la historia de Estados Unidos es la historia de los inmigrantes. Y sin embargo creo que no ha sido tan influyente sino a través del Zapata, ¿no? Pues no se va en la edición número 46. No, sí, pero tú dime un libro de historiografía mexicana donde veas esos ecos. De además, una cosa que creo que es muy de historiador estadounidense, que es que tu libro es tu vida. O sea, en eso son mucho más transparentes, creo, ¿no? Porque nosotros hacemos toda una justificación. Y ellos dicen, pues yo me interesé en esto porque mi abuelito me dijo que, ¿no? O yo me interesé en esto porque cuando yo era chico, un libro también fabuloso, la Metrópolis de la Naturaleza de William Cronon, que es una historia de Chicago, fantástico. Él dice, yo me interesé en esto porque yo vivía en no sé qué pueblito en Wisconsin y bajábamos a Chicago, y el ver esa nata mugrosa encima de la ciudad me llevó a escribir este libro. Entonces creo que sí, creo que tenemos que ser historiográficamente más discutores y más transparentes, y en eso creo que sí. Y creo que la pregunta del doctor Anaya sobre la filosofía es a propósito porque sabe que no me gusta nada. La cosa teórica metodológica, no. Pero a ver, yo creo que Poco, que es un excelente ejemplo de historiadores que consideran que la historia es filosofía, y que lo que hacemos los historiadores es desenterrar estas grandes ideas
que se mueven a través del tiempo y que se mueven a través del tiempo precisamente porque son grandes, ¿no? Y lo que ve Pocock es el viaje de la libertad de la antigüedad clásica a las ciudades renacentistas italianas, a los pensadores republicanos británicos, a Estados Unidos. Y a mí lo que me molesta es demasiado fuerte como palabra, es que los revolucionarios estadounidenses, como los políticos de todos los estados-nación, son políticos, no son filósofos, no están tratando de ver si lo que ellos dicen casa con lo que dijo Aristóteles, sino están tratando de ver lo que es eficiente. Entonces, en ese sentido yo me voy mucho más con Bailey, ¿no? Que dice John Adams, Thomas Jefferson, y digo John Otis Mercy, si hubieran estado tan sorprendidos de que ahora resulta que encarnan el florecimiento justo antes de morir de una tradición política milenaria que es el republicanismo, ¿no? Y esta idea de que eres republicano y luego te vuelves, o sea, el republicanismo se muere, Gordon Wood, el republicanismo se muere y surge el liberalismo. Estos señores eran republicanos, eran liberales, tenían intereses económicos, tenían intereses políticos, y eran esclavistas, no todos. Pero en ese sentido creo que el compro a Skinner, que dice, a ver, no, lo que tenemos que ver es el contexto y no tratar de reconstruir genealogías. Y yo creo que empujar a Skinner más allá, el discurso político es estratégico por definición. Y entonces el tratar de reconstruir estas tradiciones muy gloriosísimas, ¿no? Entonces de Aristóteles a Maquiavelo, de Maquiavelo a Jefferson, no sé si lo han leído, el señor escribe increíble. Joyce Appleby, que es esta historiadora estadounidense, también muy hábil, dice que ella recibió su revista de William and Mary Quarterly y había un artículo de Pocock, pero como iba a viajar, lo recortó. Y entonces el hecho de, o sea, lo que significa el deshacer tu ahora ya como todo lo bajamos electrónico, pero el libro sea tan, el artículo sea tan importante para echar a perder una revista. Y dice, pero no es historia, dice, es filosofía que juega a hacer historia. En sentido, en el siglo XVIII, en cuanto a una política notabiliar, que no necesariamente es republicana, claro. Pero y ahí yo creo que parte del problema no es que los estadounidenses no siguen pensando así, pero son víctimas de su propio éxito. No quieren moverle a la Constitución, ya les funcionó. Entonces hay los que no, yo quisiera que ahorita sí una voz, un voto funcionara, pero no los veo muy así, claro. ¿No? Entonces sí. Entonces no, yo creo que el modelo político, y es interesante porque a finales del 18, sobre todo los federalistas van a insistir mucho en que la revolución estadounidense es una revolución decente, es una revolución que, a diferencia de la francesa, no cambia las cosas. Entonces, sí, es un modelo antiguo. Pero yo creo que no podemos dejar a un lado la ruptura profundísima que hay en el concepto de soberanía y en el de representación. Y ahí sí es una cosa totalmente nueva. Que además no es que hayan sido tan creativos, es que no les quedaba de otra, y lo mismo nos va a pasar en las repúblicas hispanoamericanas. No es que nos amanecimos el 16 de septiembre de 1810 y éramos republicanos, pero el seguir creyendo en la soberanía del rey se había vuelto imposible.